La marca que tiene lo que a ti te gusta. Producciones Shad. En MP3. Papa l'americano, papa l'americano, papa l'americano, papa l'americano. En MP3. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Buenos días, somos el equipo Goku y les hablaremos de la arquitectura griega. El equipo está conformado por Samuel Isaí Villena Meléndez, Carla Janet Alvarado Mejorada, María Jacqueline Ayla Castro, Gisela Miranda Fonseca y su servidor Víctor Oswaldo Alvarado Muñoz. La arquitectura griega antigua es un estilo de la arquitectura que fue creada y desarrollada por los pueblos en la antigua Grecia. Se estima que el origen de la arquitectura griega y las primeras obras arquitectónicas griegas de esta cultura iniciaron a partir del 600 a.C. En la actualidad, las obras arquitectónicas griegas que más relevancia tienen son los templos, los cuales fueron edificados a lo largo de todo el territorio helénico en la antigüedad. Tanto los templos como los teatros griegos se conservan en un estado sorprendentemente bueno, considerando el tiempo que tienen de haber sido construidos. Origen. Si bien por mucho tiempo se creyó que los orígenes de la arquitectura griega provienen de la cultura mediterránea, las civilizaciones cuya arquitectura influenció directamente al estilo griego fueron las de Asia Menor. Particularmente la arquitectura griega proviene de las civilizaciones que ocupa lo que hoy en día es Turquía. Hasta mediados del siglo V a.C., el objetivo principal tenía las edificaciones griegas era la alabanza a los dioses. Los templos servían como casa para los dioses, los cuales eran representados por el estatus que establecía presentando en las edificaciones. La arquitectura griega se genera en lo que se conoce como la era geométrica de la arquitectura, donde las formas de los edificios estaban basadas principalmente en elementos rectangulares. Características generales. La arquitectura griega presentaba una serie de características particulares que estaban presentes en la mayoría de sus edificaciones. Al igual que en la actualidad, las construcciones de la antigua Grecia solían dividirse en domésticas y públicas. A su vez, cada tipo de edificación tenía características particulares. Edificaciones domésticas. Originalmente, las casas en las ciudades griegas de la antigüedad, por lo general, no tenían una organización interna particular. Simplemente estaban construidas a base de ladrillos de barro, y los pisos estaban diseñados con tierra endurecida. Sin embargo, a partir del siglo V se comenzó a utilizar otro tipo de materiales menos rudimentarios para la construcción de las edificaciones privadas. El uso de la piedra para las construcciones domésticas se hizo mucho más común a partir de este siglo. El interior de las casas estaba recubierto con yeso, lo que daba un toque de calidad a la estructura. Aunque la civilización griega era bastante organizada en términos generales, sus construcciones no tenían un orden particular. Es decir, el diseño urbano no era una de las prioridades de los helénicos. Como consecuencia de esto, las ciudades solían tener una organización bastante caótica, que resultaba en calles sin un orden particular. Sin embargo, cabe destacar que a partir del siglo V, algunos arquitectos griegos comenzaron a dar importancia al planeamiento de las ciudades. Estructuras públicas. La estructura pública que más se construyó en la antigua Grecia fue el templo. Los templos estaban presentes en todas las grandes ciudades y tenían un diseño uniforme, que era utilizado como base para la construcción de todas estas estructuras. Los templos eran edificaciones rectangulares, las cuales se basaban en las ideas de los micénicos, uno de los primeros exponentes de la arquitectura griega, y presentaban un cuarto central, un vestíbulo y un porche. Estos templos no funcionaban como los centros de alabanza actuales, como mosques e iglesias, sino más bien eran estructuras edificadas para honrar a un dios en particular.
Usualmente la escultura del dios a quien se honraba en el templo se encontraba en el cuarto central al aire libre. A partir del desarrollo del planteamiento urbano, en el siglo V, las ciudades se comenzaron a expandir de manera superior en lo que respecta a su organización. Por ejemplo, se construían fuentes en lugares públicos para que las familias pudiesen obtener agua. Las estructuras públicas eran lugares importantes para la civilización griega, y todos estaban relacionados entre sí. De hecho, la mayoría de los edificios públicos tenían las mismas características generales. Estilos. Los estilos de arquitectura de la civilización griega se dividen en 3 tipos definidos. A estos estilos se les refiere como órdenes, y cada uno representa el origen particular de cada estilo arquitectónico griego. Estos órdenes son el iónico, el dórico y el corintio. El orden arquitectónico define cada estilo de construcción presente en la antigua Grecia. Orden dórico. El orden dórico fue el que se creó cuando los griegos hicieron la transición entre materiales no permanentes como el lodo y la madera hacia otros materiales que sí se mantenían en pie con el pasar del tiempo, como la piedra. El estilo dórico se caracteriza por la utilización de columnas con un diseño bastante plano, las cuales descansan directamente en el templo sin tener una base que las conecte. Las columnas que se utilizaban en la orden dórica fue definitivamente lo que definió los edificios de este periodo. Las columnas, aunque eran planas, eran bastante gruesas y eran el elemento que más destacaba en los edificios de este periodo. Uno de los elementos de esta orden que más se mantuvieron en buen estado con el pasar del tiempo fueron los soportes del templo de Apolo, pero la edificación más famosa que fue construida en este periodo fue la de Partetón de Atenas. Esta última es una de las estructuras más emblemáticas de la civilización griega y de la civilización humana antes de Cristo. Orden jórnico. El orden jórnico se formó en una zona de lo que actualmente es Turquía, donde se había establecido varios pobladores griegos, hace más de 2 milenios. A diferencia del orden dórnico, la arquitectura jórnica sí presenta soportes en las columnas de los templos y edificaciones. Orden corintio. El orden corintio no solo fue el último de los órdenes arquitectónicos griegos en organizarse, sino que además es el estilo de arquitectura más complejo que se utilizó en el mundo helénico. La primera estructura en presentar elementos de este orden fue el templo de Apolo, el cual data del año 430 a.C. La característica principal de este orden es la utilización de formas que aparentan ser naturales. Las formas se asemejan bastante a las hojas de un árbol. Las hojas que se tallaban en las estructuras tenían un corte bastante estilizado, y estas daban la sensación de estar creciendo alrededor de las columnas. Construcciones destacadas: Partenón, Erecteón, Templo de Zeus, Templo de Artemisa, Estoa de Atalao. Fue entonces que a través de la historia de la arquitectura griega, en la actualidad, esta se conoce mayoritariamente por la veracidad de sus templos, todos ellos ubicados en la región de Grecia. Bueno, este fue nuestro tema, espero hayan entendido, muchas gracias por su atención.